Hola, hola, chicuelos y chicuelas. O como diría Flanders, el de los Simpson. Holita, chicuelitos y chicuelitas. Venga, vamos a dejar de decir tonterías y vamos a continuar con la unidad 2 de primero de la ESO. Vamos a ver las páginas 34, 35, 36 y 37. Bueno, realmente la 37 ya sabéis que no la vamos a ver. Esta. Vamos a ver, que os la enseño. Esta de escritura creativa siempre la dejamos un poco aparcada porque no se suele ver en los institutos. Lo de siempre, yo creo que no lo voy a decir mucho más, ya en las dos primeras lecciones y luego ya no lo digo más. Pero lo de siempre, si tenéis, las vais a hacer, las vais a dar en clase, me lo decís y las vemos aquí también. Dedico aunque sea una sesión a esas páginas nada más. ¿Vale? Pues venga, vamos con la página 34, 35, 36 y 37. Va, sobre las modalidades textuales, recordamos un poquito en la unidad 1 ya, las que vimos, las modalidades textuales, no confundir con otra tipología de texto, si os acordáis, ¿eh? No, las modalidades textuales eran narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. ¿Vale? No confundir con los grandes géneros literarios, que es como se escriben los libros, que se escribían en narrativa, que es lo único que es un poquito más parecido, narración narrativa, en lírica, que era la poesía, o en dramática, que era el teatro. ¿Vale? No confundamos eso. Vamos con las modalidades textuales y para ello uso mejor esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto, que ya os lo enseñé en la unidad 1, pero ahora lo vamos a ver más despacio. Estas son las 5 modalidades textuales. Las 3 que vosotros vais a dar, sobre todo ahora, es narración, descripción y diálogo. Bien, pues vamos poco a poco. Narración es muy fácil, que es la que nos toca en esta unidad, en la unidad 2, es cuando nos cuentan una historia. La definición que viene en el libro es: una narración es un tipo de texto en el que se cuenta una sucesión de hechos o acontecimientos. Sí, un relato de acontecimientos que ocurren en un tiempo y en un espacio determinados. Es decir, cuando nos cuentan que ha pasado algo o que va a pasar o lo que pasa, que tiene siempre un principio, que se llama planteamiento, un nudo, que es donde surgen los conflictos, y un desenlace, que es cómo acaba eso. Pero siempre va a ser una breve historia, bueno, breve o larga, dependiendo de lo que se utilice, ¿no? Esta es la narración. Y la descripción, como bien dijimos, la descripción es decir cómo es algo, cómo son las cosas. Luego sí, hay tipos de descripción que creo que lo vamos a dar en otra unidad, así que no me paro mucho. Solo acordaos que la descripción es cuando decimos cómo es una cosa, como una persona, por ejemplo, cómo es. Pues es alta, delgada, los ojos azules, pelo moreno, es valiente, es simpático, es agradable. ¿Cómo es un sitio, un lugar? Pues es una habitación oscura, enigmática, terrorífica. O cómo es un paisaje, un bosque verde lleno de árboles frondosos. Siempre que decimos cómo son las cosas, estamos utilizando la descripción. Hay veces que se juntan, que yo digo, el otro día un chico apareció en mi clase y estoy contando una cosa y luego me ven aquí, ese chico es moreno, alto, pelo tal, no sé cuánto, y luego me ven aquí otra vez. Cuando entró en clase se sentó en un pupitre y contar cosas, decir cómo son las cosas. Y hay veces que se mezclan, sí. Y luego tenemos el diálogo, me vengo aquí abajo, diálogo, que es cuando hay una conversación entre dos o más personas. Cuando dice Pedro, 2 puntos, hola Juan, ¿qué tal estás? Juan, 2 puntos, yo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo? Siempre va a haber una conversación. Y se pueden mezclar los tres, ¿eh? Este chico, por ejemplo, un chico que habíamos dicho que llegó a la clase, ¿verdad? El chico era alto, guapo, moreno, ojos azules. Aquí dijimos que se había sentado en un pupitre. Y puedo decir, y entonces le preguntó a su compañero de la derecha. Diálogo. Ahora, un guioncito. Hola, ¿cómo te llamas? Otro guioncito. Yo me llamo Juan, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Sabéis que se pueden mezclar. Siempre va a destacar una más, porque en esta que estoy hablando la que más destaca es la narración, porque estoy contando una historia.
Es cierto que dentro de la narración he descrito un poquito al chico, he dicho un mini diálogo que hay con otras personas, pero sobre todo estoy contando lo que pasa ese día. Y por último tenemos la exposición y argumentación que creo que, mira, sí, me lo pone aquí en el margen, en la unidad 3 se estudia la exposición, la descripción, el diálogo, o sea, que hoy en esta unidad nos vamos a centrar en la narración. Pero bueno, que sepáis por lo menos narración, descripción y diálogo. Ya en la unidad 3 veremos la exposición y la argumentación y vemos en qué se diferencian, ¿de acuerdo? Entonces, esta vez nos centramos en la narración. Y aquí tengo este dibujito. Este dibujito, que esta parte de subgéneros no la vamos a ver. Se da también en otra unidad, en varias unidades se dan. Ya lo veremos más adelante, pero este esquema está muy bien porque te viene todo sobre la narración. En este esquema te explica la página 34, la 35 y la 36. Lo de las modalidades textuales estaba en el margen de la 34, el margen izquierdo nada más. Todo lo que es a lo mejor contenido para un posible examen está en este esquema, ¿eh? Por ejemplo, lo que es la narración, ya tenemos la definición, la hemos visto antes, relato de acontecimientos que le suceden a unos personajes en tiempo y espacio determinados. A ver, chicos y chicas, perdón, chicuelos y chicuelas, si no podéis memorizar esta definición, pues decidlo con vuestras palabras, la narración es un texto en el que nos cuentan una historia. Ya está, con eso vale. Por favor, no digáis la narración es cuando nos narran un... No, por favor, no utilicemos la misma palabra, una palabra derivada para definir otra. No, hay que cambiar. Pero realmente una narración es cuando hay un texto que nos cuenta una historia. Vale, que sí, que si decís que nos cuenta una historia en un tiempo, en un espacio y con unos personajes, perfecto. ¿Por qué? Porque ya me estáis metiendo los elementos. Es decir, ¿qué cosas aparecen en una narración? ¿Qué cosas aparecen? Bueno, tenemos el narrador, que es la persona que cuenta la historia. Cuidado, no es la que lo escribe, ¿eh? La que lo escribe es el autor. El narrador es la que lo cuenta. Por ejemplo, me imagino que alguno de vosotros habrá leído Manolito Gafotas. Bueno, Manolito Gafotas son varias novelas que lo escribió una mujer que se llama, Elvira Lindo. Esa es la autora, porque lo escribe ella. Pero el narrador es el propio Manolito, porque lo dice, además dice, hola, soy Manolo, vivo en Carabanchel Alto. Te lo está contando Manolo. No confundáis narrador con autor o autora. El narrador es quien cuenta la historia. Y tiene dos posibilidades, primera persona o tercera persona. En primera persona, sabéis que la primera persona es yo o nosotros. Primera el singular yo, primera el plural nosotros. Esto lo que me quiere decir es que el que lo cuenta es un personaje, aparece en la historia. No es alguien que me lo cuenta, no, es uno de los personajes, en primera persona. El que os he dicho, hola, me llamo Manolo y vivo en Carabanchel Alto. Tengo una hermana que se llama, un hermano que le llamo el imbécil y una amiga que le llamo bragas sucias. Es verdad, esto es verdad. Si queréis leerlo y verás cómo os divertís bastante. Y lo está contando el propio Manolo, que es el protagonista. A ver, puede ser protagonista o no, pero siempre está dentro de la historia, va a ser un personaje. Y sin embargo, en tercera persona no es ningún personaje. En tercera persona es alguien que te cuenta una cosa que le ha pasado a otro. Por ejemplo, la historia de Manolito Gafotas en tercera persona sería: en Carabanchel Alto vivía o vive un niño que se llama Manolo, que tiene una hermana. Y te lo cuenta un señor o una señora que no es un personaje, no vive esa historia. Esa es la gran diferencia. Primera persona está dentro de la historia, te lo cuenta alguien de dentro. Puede ser protagonista o no. Tercera persona te lo cuenta alguien de fuera, desde fuera, como si se lo hubieran contado a él. A ver, sí que es verdad que el de tercera persona puede ser omnisciente u objetivista, pero es que eso no os lo viene aquí, así que no os lo voy a explicar. Eso lo dejaremos para segundo de la ESO o para tercero. Son palabras raras que prefiero que ni escuchéis. O bueno, os lo puedo decir un poquito por encima por si el profesor o profesora dice algo. Venga, un poquito por encima. Si no lo dice, olvidaos de esto que voy a hablar, ¿vale? Solo si lo dice y no lo habéis entendido.
Omni, O-M-N-I, significa todo. Los dioses suelen ser omnipoderosos, que lo pueden todo, omniscientes, que lo saben todo. Pues eso es omnisciente, todo conciencia. Tercera persona, pero un señor que lo sabe todo. Conoce hasta los sentimientos de los protagonistas. Por ejemplo, el que he dicho yo, había una vez un chico que vivía en Carabanchel Alto que se llamaba Manolito, estoy en tercera persona, pero en cuanto digo que se sentía un poco deprimido porque ese sería omnisciente, porque no tiene por qué saber los sentimientos de los personajes. Si sabe que está deprimido, que siente dolor, lo que sueña, lo que piensa, a ese se le llama omnisciente. Y objetivista al que no sabe nada de eso. Como si lo cantara uno que lo estuviera viendo. Y puede decir a lo mejor que Manolito estaba llorando, pero no sabe si es por tristeza, por dolor, por depresión. No, puede decirte lo que ve, pero no lo que siente. Esa es la diferencia. Si nos lo preguntan mejor, primera persona, alguien que lo cuenta desde dentro, que le pasa a él o le está pasando, es uno de los personajes. Tercera persona, alguien que no lo está viviendo, que te lo cuenta, como si le pasara a otra persona. Eso en cuanto al narrador. Luego tenemos los personajes, que esto yo creo que ya te viene en la siguiente página, la 36, sí. El narrador te viene en la 35 y los personajes y lo demás en el 36. Los personajes, si no os acordáis de los personajes de una narración, pensad en los personajes de una película, que al fin y al cabo es lo mismo, porque una película te cuenta una historia. Casi siempre una película está basada en un libro. O sea que primero está la narración escrita de un libro y luego lo pasan a película. Pero aparece lo mismo, entonces aparecen personajes. ¿Qué tipo de personajes? Unos que se llaman principales, que son los protagonistas, y otros que son secundarios. Mira, aquí he añadido uno que no viene en el libro, que se llama antagonista, porque muchas veces, casi siempre, hay un antagonista. ¿Quién es ese? Pues si el protagonista suele ser el bueno, el antagonista, ¿quién suele ser? El malo. Hay veces que no hay antagonista, porque solo hay el protagonista. Pero para que veáis ejemplos, pues en Harry Potter, que seguro que lo habéis leído o visto, está claro que el personaje protagonista es Harry Potter. El antagonista sería Voldemort. Adiós, lo he nombrado y no se puede nombrar. Y luego los secundarios, pues Ron, Hermione. Y luego puede haberlos hasta terciarios, o sea, de los que salen menos todavía. Y aquí tengo otras distinciones que no vienen en el libro, pero que os las voy a explicar por si acaso os interesan. Los personajes pueden ser planos o redondos. ¿Qué quiere decir eso? Planos que no cambian nunca, que empieza siendo bueno y acaba siendo bueno, que empieza siendo alegre y acaba alegre. Y redondos, la propia palabra redondo es como que rueda, va cambiando. A lo mejor empieza siendo bueno y termina siendo malo, empieza siendo simpático y termina siendo desagradable. Eso se llaman redondos. Y luego los hay individuales, cuando es un solo protagonista, colectivos, cuando es un grupo. ¿Vale? Y luego tienes el espacio y el tiempo. A mí me gusta llamarlo marco, como si fuera un cuadro, ¿sabes? Donde se ve el espacio y el tiempo. En el libro solo te viene espacio y tiempo. El espacio, aquí no viene, pero os cuento un poquito. Simplemente en el libro te hablan de que puede ser un lugar real o un lugar imaginario. No confundir con que haya pasado de verdad o no. Aquí todo va a ser inventado, o gran parte, porque para que sea literario tiene que ser inventado. Pero puede ser un espacio real. Yo puedo decir, por ejemplo, que esta mañana me he ido a Bilbao, he estado un poquito viendo la plaza y el pueblo y luego me he venido. Estoy usando un lugar real, un espacio real, aunque es mentira, yo no he estado en Bilbao esta mañana, pero estoy usando un espacio real. Otra cosa que diga que he estado en un planeta que se llama Kikotrón, no, es mentira, eso no existe. Y luego el tiempo que a lo mejor lo más fácil, no son estas palabritas que esas son para segundo de la ESO o tercero, sino lo más fácil es que ver si ha ocurrido en el pasado, en la época actual, en el presente, o si es futurista. Si estamos hablando de robots con vida, que trabajan, que limpian la casa, que un poquito mejores que ya los hay, ¿no? Pues estamos hablando, si hablo del año 3000, pues es futurista. Si hablo de la Edad Media, es pasado. Si hablo de la edad de ahora, pues es presente.
Lo de analepsis y prolepsis, para la gente que quiera tener gran conocimiento, es cuando haces saltos al pasado o al futuro, al pasado o al futuro. Por ejemplo, el libro de Titanic, la película de Titanic, para el que la haya visto, tiene una analepsis tremenda. ¿Por qué? Porque aparece la viejecita y te dice, sí, yo soy una superviviente del Titanic, te voy a contar la historia. ¡Bum! Salto al pasado. ¡Yum! Un salto al pasado. Y te cuenta eso. Esos son los elementos de la narración. Y con esto, pues hemos acabado. Vale, vamos a ver los ejercicios. Ahora que hemos dado las 3 páginas de golpe, tenemos que ver los ejercicios de las 3 páginas. De la página 34, que va dedicado, como veis, exclusivamente a la narración. No nos va a preguntar nada de planteamiento de la estructura. Eso no lo he dicho, ¿verdad? La estructura, y venía en el esquema. La estructura es simplemente las partes. Todas las narraciones te viene aquí creo que en esta página, aquí, en el margen, ¿ves? En el esquema también lo tenía. Planteamiento, que es el inicio, cuando te presentan los personajes, donde sucede, como si dijéramos los elementos, ¿no? Los personajes, el lugar, la época. Luego viene el nudo, que se llama nudo aposta, porque como se dice, es un nudo, es el conflicto, pasa algo. Y luego el desenlace, que hay que deshacer ese nudo, ¿no? Que es cómo va a acabar. Puede acabar bien, felices y comieron perdices, puede acabar mal. Esa es la estructura, que eso nos lo preguntarán en la siguiente página, pero en esta es solo sobre la narración, ¿vale? Vamos con los ejercicios. Ejercicio 1, escucha con atención y lee el siguiente texto. A continuación realiza las actividades. Leéis el texto vosotros despacio, intentando recordar cuando acabáis y todo. Y te dice, en la ilustración del margen se enuncia una serie de acontecimientos. Selecciona los hechos que realmente ocurren en el relato de Elias Canetti y cópialos. Aquí tenemos estos. Hay unos que ocurren de verdad y otros que no ocurren. La verdad que, en resumen, lo que hace es un chico que dice que su bisabuelo estaba navegando en un barco, oyó una conversación de 2 que estaban pensando en matar a alguien y robarlo, ¿no? Entonces ese hombre se lo dice al capitán y los esperan, y justo cuando van a hacer eso los detienen, en pocas palabras. Es decir, lo de los malhechores arrojan el cadáver al río y los ladrones asesinan, estos dos, es lo que estaban pensando hacer, pero no llegan a hacerlo. Lo otro sí sucede tal cual viene. Y en la siguiente pregunta creo que lo tienes que ordenar. Numera esos hechos según el orden. Os lo he contado yo, así que espero que sepáis enumerarlos, ¿no? Resume ahora en 4 renglones la narración. Ya os lo he resumido yo y yo no sé si hemos llegado a 4, lo he dicho muy breve, así que está estupendo. Ejercicio 2. ¿Quién cuenta esta historia y qué te ha permitido deducirlo? ¿Quién contaba esta historia? Pues en cuanto te dice... Una vez el abuelo de mi madre, es decir, su bisabuelo, le pasó algo a su bisabuelo. El que lo cuenta es el bisnieto, entonces, está claro, bisnieto o bisnieta, no se sabe si es masculino o femenino. Por favor, no digáis que es Elias Canetti. Elias Canetti es lo que os he dicho, es el autor quien lo escribe, pero quien lo cuenta, el narrador, es este muchachito que dice, mi bisabuelo hizo, o sea, es el bisnieto del protagonista. ¿Qué te ha permitido deducirlo? Cuando dice eso que os he dicho yo. El abuelo de mi madre dormitaba... 3. ¿En qué época crees que transcurren los hechos narrados? Razona tu respuesta. Vamos a ver. Fíjate, aquí sí te dice época, que viene un poquito más adelante, que era lo del tiempo. ¿Vosotros creéis que está más o menos localizado en el pasado, en el presente o en el futuro? Cuando te hablan de barcos de vapor, imaginaos, de barcos de vapor. A ver dónde están los barcos de vapor. 4. Busca información en internet y averigua por qué países transcurre el río Danubio y qué lenguas podías escuchar en tu recorrido. Creo recordar que son 10 países por donde pasa el Danubio.
ChatGPT te lo va a decir. ¿Os digo los dos primeros? Creo que eran Alemania y Austria, los dos que empiezan por la A, fíjate. Y está claro, ¿qué lenguas podrías escuchar? El alemán y el austriaco. Aunque en Austria también se habla mucho alemán, ¿eh? Que conste. 5. Pide a alguna persona mayor de tu entorno que te cuente una anécdota de su vida. Escúchala con atención y después trata de ponerla por escrito. ¡Ay, eso es estupendo! Los abuelos y las abuelas siempre tienen muchas anécdotas y muchas veces graciosas porque son de las que se acuerdan ellos, ¿eh? Y si no, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, alguien que te cuente algo que haya sucedido. Aquí en Mora, a mí mi suegra antes me contaba mucho, le gustaba recordar dos cosas. Una que a ellos les resultó divertida, que es que creo que vino un circo y no sé si se escapó un león o un oso de verdad y estuvo por las calles, o al menos eso decían. Y también otra vez que ya es un poco más triste, que es una inundación que hubo bastante grande. Bueno, esto no sería literario, porque es verdad, no es sería una narración no literaria, ¿eh? Pero bueno, ya que es una anécdota y una anécdota tiene que haber pasado de verdad, pues a ver, que os cuenten algo gracioso o divertido, simpático, bueno, agradable, a ser posible, que no sea desagradable. Vamos con los ejercicios de la página 35. Escucha con atención y lee el siguiente texto, después resúmelo por escrito. Así es el hombre que se tiene en un paracaídas y dice que no se le abre y en fin, que dicen que pasa enseguida su vida en un segundo por la cabeza, por la mente, y a él no se le pasó, a él se le pasó lo que en teoría iba a poder ser su vida. Realiza las siguientes actividades relativas al narrador del texto de la actividad 6. ¿En qué persona está contada la historia? Si dice, supo de inmediato que el paracaídas no se le abriría, pero debido a la mucha altura todavía tardaría varios minutos en estrellarse contra el suelo. Está hablando de otra persona, a él no le pasa. Es tercera persona. Si recordamos el que hemos leído antes de asesinato en griego, dice, una vez el abuelo de mi madre, o sea, está hablándolo uno que está ahí metido en la historia, esa sería, mi bisabuelo se dirigió, sería en primera persona. Y este es en tercera, porque lo cuenta otro totalmente extraño, totalmente fuera. Escribe el relato en primera persona desde el punto de vista del protagonista, es decir, hay que cambiar todo en primera persona. Vamos a ver un poquito, aquí, solo esto, para que veáis qué cambios habría que hacer. En vez de supo de inmediato, si que lo cuenta va a ser el que lo ha vivido, supe de inmediato que el paracaídas no se me abriría, pero debido a mucha altura todavía tardaría varios minutos en estrellarme contra el suelo. Era tan joven que tenía muy poco que rememorar de mi vida. Allí lo estamos convirtiendo en primera persona porque estamos haciendo que el que lo cuenta, el narrador, viva dentro de esa acción, de esa historia. Rodea las palabras que has tenido que cambiar respecto del original. Está claro que han sido de me abriría, de estrellarme, de mi vida. Mirad vosotros las que habéis cambiado para ponerlo en primera persona y ya está, es así de fácil. 8. Establece razonadamente la estructura de rememoración final. Esta es difícil. ¿Por qué? Porque es un texto tan cortito que la estructura, acordad que eran las partes y siempre va a haber 3, siempre. Planteamiento, donde más o menos te introducen de lo que pasa y a quién le pasa. Nudo, cuando pasa algo bueno o malo, pero pasa algo. Desenlace, cómo acaba. Son siempre esas 3 partes. Claro, en textos largos suelen ocupar párrafos enteros o varios párrafos, pero es que aquí es muy chiquitito. Aquí es muy chiquitito todo, fijaos. Pues que sepáis que en color lila he puesto, os doy una pista, porque ahí es cuando pasa algo, el nudo. Ese es el nudo. Antes del nudo, pues te están diciendo lo que le pasaba. Pues mira, era un señor que se tiró en paracaídas y no se le abría. Planteamiento. Nudo, todo esto. Y esto te está diciendo cómo acaba la historia, que se llama... Creo que lo sabéis. Bueno. Y el 9. Tomando como modelo el texto de J.P. Aparicio, escribe una breve narración entre 15 y 20 renglones en primera persona y en pasado, en la que imaginen los sucesos más importantes de tu vida. A ver, al ser imaginar, puede ser real,
que me cuentes si el año pasado tuvisteis un partido estupendo y ganasteis o perdisteis, o las vacaciones que habéis tenido en el verano, o hace 2 años si fuisteis a algún viaje, siempre en primera persona, es decir, mi familia y yo fuimos o estuve con mi equipo jugando, pero siempre en primera persona, que vosotros, aprovechad que vosotros sois los protagonistas. Podéis contar algo de verdad o algo inventado, porque no pone nada eso, Narración. Puede ser narración literaria, que sería inventado, narración no literaria, que es contar algo de verdad que os haya pasado. Nos vamos a la última página 36, hacer los ejercicios. Escucha con atención y lee el relato Desamparadito. ¿Quién es el narrador y en qué persona cuenta los hechos? Vamos a ver si es en primera o en tercera, a ver si quien lo cuenta está en esa historia o no. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca de Cuzco. Me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo mirando a lo lejos las ruinas de piedra cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera, un lapicero. Es un señor, ¿verdad?, que está en esa historia. Estaba por ahí con unos turistas, se apartó y vino un niño. Entonces está en primera persona porque ese señor está dentro de la historia, es un personaje. Ejercicio 11. Indica qué personajes participan en el cuento de Eduardo Galeano. Está claro que participa el protagonista y el niño que le pide el lapicero. Sí que es verdad que luego hay otros turistas que acompañaban al protagonista y otros niños que acompañaban al pobrecito que le iba a pedir algo, ¿vale? Sí, le iba a pedir un lapicero o algo, o dinero o algo para comer. Pero los dos que aparecen son el turista, protagonista, y el niño que le pide un lapicero. 12. ¿En qué tiempo transcurre la historia? Enumera los indicios que te han permitido deducirlo. Esta, bueno, si lo leéis y alguien hace una labor de investigación, verá que Ollantaytambo existe de verdad y es una población bastante pobre en Perú, cerca de Cuzco, ¿no? Entonces puede ser que sea verdad. A mí se me hace que es muy del presente, de la edad contemporánea, de ahora, vamos, que puede pasar ahora mismo. ¿Por qué? Porque un grupo de turistas que va a un sitio a verlo, niños pobres que se acercan a pedir, hablan de un reloj de pulsera, hablan de cosas modernas, no ni de la Edad Media ni del futuro. A mi juicio está en la época actual. 13. Averigua a qué país pertenecen las localidades citadas en el texto. Me río porque lo acabo de decir hace un ratito, el país. ¿Se trata, por tanto, de un espacio real o imaginario? Os he dicho a qué país de verdad pertenecen, que existe de verdad, así que es real. El país, acordaos, echarlo para atrás o preguntar en ChatGPT. 14. Identifica el pasaje dialogado y explica el procedimiento del que se sirve el narrador para incorporar las palabras de los personajes. Es decir, ¿cuál es el texto dialogado? Aquí abajo que dicen, me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien?, le pregunté. Atrasa un poco, reconoció. Ese es el único diálogo que hay. Ahí. ¿Cómo lo hace el autor? Con guiones. Con rayas, más bien, los guiones no es otra cosa, con rayas. Y también con verbos como dijo, pregunté, pero sobre todo con las rayas. Esas rayas son las que tenemos que utilizar cuando queramos escribir un diálogo. También, si es el del teatro, es poniendo los nombres. Pedro, 2 puntos, Juan, 2 puntos. Pero cuando estamos, como os he dicho antes, mezclando la descripción con narración, el diálogo con narración, estamos contando lo que pasa y de pronto hay un diálogo. Pues se suele utilizar la raya cada vez que habla uno y en medio poner verbos como dijo, comentó, respondió. 15. Selecciona los términos del recuadro que pueden relacionarse con la actitud y las palabras del desamparadito. A ver, ese era un pobrecito, que quería comer, que quería... No, entonces, humor, no tiene mucho humor, que digamos, el pobre. Mentira, tampoco está mintiendo él. A ver, sí que es verdad que le señala un reloj dibujado y dice que es un reloj de verdad, pero no quiere mentir. Fantasía sí, fantasía con que tiene un reloj, que atrasa y que no sé qué. Ingenuo, ya te digo, el desamparadito se titula, es un poco ingenuo. Ternura, por supuesto, muy tierno. Pide el pobrecito un lapicero, habla del reloj,
a mí me resulta muy tierno, una historia con mucha ternura. Y engaño no creo que quisiera engañar. Simplemente pues eso, un niño que se divierte con lo poco que tiene y que se conforma. Y 16. Ana María Matute, excelente escritora, afirmó, el que no inventa, no vive. Escribe un texto en el que relaciones esta expresión con el cuento de Galeano. Sí, más o menos cogiendo esa afirmación que dice que hay que inventar cosas para vivir. La verdad es que por eso os animo muchas veces a que cuando hagáis una narración o redacción, si es una redacción inventada, una narración literaria, ¿no? Que aprovechéis. Aprovechéis que podéis ser lo que queráis. Podéis ser los más ricos, los más guapos, los más héroes. Un héroe, una heroína, aprovechar, ganar, salvar el mundo, proteger a los desvalidos. Tenéis que aprovechar, que lo podéis hacer lo que queráis, si es inventado. Bueno, nada más por ahora. Hemos acabado con esta parte de la unidad 2. Nos quedan otras dos cosas, otra parte y la ortografía, por supuesto. Hasta la próxima.